chavo ya pasaron los portones. Se entregó Cristo pa' que nos perdone. Se entregó Cristo pa' que nos perdone. Preso expose, el cielo close, te lleva la rose. Se entregó Cristo para que nos perdone. ¿Cuánto creemos de esta frase? De esto va a depender todo. Arma biológica, terrorismo psicológico o voluntad de Dios. Podemos decir que es simplemente las tres en una sola. La voluntad de Dios y Dios a través de todo esto usando a los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, para que su voluntad se manifieste, sea ejecutada y de una u otra forma caigamos en conciencia. Muy bien, neutralizando, este es el tema de hoy, neutralizando la plaga que actualmente está acechando el planeta entero. Vámonos a unos significados rápidamente. Neutralizar, hacer que disminuya o quede anulado. Hacer que disminuya o quede anulado el efecto de una acción o cosa mediante otra contraria. Me gusta. Hacer que disminuya o quede anulado el efecto de una acción o cosa mediante otra contraria que lo contrarresta. En otras palabras, que tiene que haber algo para que se pueda neutralizar. Tiene que haber algo para que se pueda contrarrestar. Y esto es justamente lo que este planeta necesita. La maldad no existe nuevamente. Radicalmente es momento de que se diga así. La maldad no existe. La maldad es simplemente la consecuencia, la falta de Dios en mi vida. Si no tengo a Dios en mi corazón, obviamente va a haber maldad. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo 2000 años atrás? Las obras que Él hizo y aún más grandes, todos aquellos que creen en su nombre harán. La pregunta que cabe hacernos es la siguiente: ¿por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanto miedo entre los mismos creyentes? Llegan montones de mensajes a la página. Que Dios, que por qué, que tengo miedo, que si me infecto, que no me infecto. La respuesta es sencilla: el pecado. El pecado lo venimos hablando. El pecado es peor que el mismo Satanás en persona. ¿Por qué? Porque el diablo destruye a los que se dejan o a los que él puede. Pero el pecado nos autodestruye lentamente. El pecado nos descompone psicológicamente. El pecado nos desconecta con la fuente de Dios. El pecado hace que la presencia de Dios en mi vida se vaya apagando. Por eso dice la palabra: no contristéis al Espíritu, sino mantenerlo encendido, en fuego, en pasión, en comunión, en relación, todos los días. Padre, límpiame, perdóname, saca de mi mente estos pensamientos. No quiero tener esta basura en mi mente. Quiero perdonar, no quiero ser resentido. Así es como nosotros neutralizamos esta plaga que está atacando a millones y a los mismos creyentes, a todas las personas y hermanos que escriben a la página. Este es el momento de que nosotros como creyentes afirmemos base y nos digamos de una vez por todas: si yo creo en Dios y creo en Jesucristo, y estamos en una prueba sin duda alguna, es momento de que nosotros pasemos al próximo escalón de la fe. Si yo antes creía un poquito en Dios, en Jesucristo, en la historia, en la teología, en la antropología, en el sistema educativo que Dios le dejó a la raza humana a través de su palabra, en esto es el momento que yo tengo que decidirme y levantarme y declarar: Padre, en tu nombre me cubro con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada, que ninguna plaga me alcanzará. Porque el que mora bajo la sombra del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Ahora bien, ¿qué pasa si la mayoría de personas creemos en Dios? El 85-92% de personas creen
en Dios, en una fuerza suprema, en Jesucristo incluso, sacando el 8% de los ateos y los agnósticos, ¿qué sucede? La pregunta se autorresponde: el pecado. El pecado es: creo en Dios, pero creo en mi mente nada más, no creo en mi corazón. Por eso no perdono, por eso no voy a la iglesia, por eso no tengo estudios bíblicos, por eso no me importa conocer del Espíritu Santo, por eso no hago ayuno, por eso hago lo que hago y tengo la vida secreta que tengo en lo secreto, pero creo en Dios. Eso es, tiene el mundo como está, porque Jesucristo dijo: las obras que yo hago, me gusta, las obras que yo hago, los que creen en mi nombre, las harán y aún más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el momento de que nosotros como creyentes pasemos a un próximo nivel. Veamos lo que dice la palabra respecto a esto. Los 3 temas de hoy: arma biológica, terrorismo psicológico o voluntad de Dios. Son las 3, porque la palabra lo dice. Nuestra mente no es la mente de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Cuando nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, la palabra nos avisa con mucho tiempo de anticipación sobre el avance, sobre el impacto que tendría la ciencia en los últimos tiempos. Te invito a que busques, a que lo leas tú mismo en el libro de Daniel, capítulo 12 en adelante. Dice la palabra: los creyentes y los demonios. Las escrituras enseñan que ningún creyente, pero ve el condicional que la palabra dice. Es un condicional tremendo que lo cambia absolutamente todo. Las escrituras enseñan que a ningún creyente verdadero en quien mora el Espíritu Santo lo pueden poseer demonios. El Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar nunca en el mismo cuerpo. Sin embargo, los demonios pueden influir en los pensamientos, las emociones, las acciones de los creyentes que no siguen la dirección del Espíritu Santo. Es lo que estamos hablando. Si yo tengo una relación con Dios y creo en Jesucristo y creo en esos clavos que le pusieron al Señor y creo en esa sangre que derramó por mí y creo en esos pedazos de carne que le sacaron con el látigo romano, creo en esa lanza que le pusieron en el costado de Jesucristo, ninguna plaga me puede tocar, porque tengo mi fe en el ser que dividió la historia de la humanidad. Y todos los días me recargo y le digo: Jesucristo, cúbreme con tu sangre. Jesucristo, ninguna plaga me tocará, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. O sea, la misma palabra de Dios nos da la fuerza, nos da la sabiduría, el entendimiento. La misma palabra de Dios nos da la capacidad de nosotros protegernos. Por eso dice la palabra: el que mora, el que vive bajo la sombra del Altísimo. Si estamos bajo las alas de Dios, ahí como un pollito cubierto, primero toca a Dios, primero lo toca. Este es el brazo de Dios, primero toca a Dios. Por eso Dios dice: el que mora bajo la sombra vivirá, protegido, porque antes que nos llegue a nosotros, le llega a Dios. Eso es lo que la traducción de ese versículo nos enseña. Pero obviamente no todos los seres humanos están creyendo de la misma forma, sino que la mayoría todavía siguen creyendo lo que nos enseñaron, lo que yo creí por más de 20 años de mi vida, lo que mi mamá me transmitió, lo que mi familia me inculcó de una u otra forma. La palabra dice, vean lo que dice la palabra, es tremendo. Los demonios pueden vivir y con frecuencia viven en el cuerpo de los incrédulos. Ahorita vamos a desarrollar esa palabra, es muy interesante. Incrédulos. Los demonios pueden vivir y con frecuencia viven en el cuerpo de los incrédulos. Pueden hablar con la voz de ellos, esclavizan a tales personas y las inclinan al mal, a la inmoralidad y a la destrucción. Los demonios pueden causar enfermedades físicas en el cuerpo humano.
aunque no todas las enfermedades y dolencias son resultados de espíritus inmundos. Los que participan del espiritismo y de la magia o de la brujería tratan con los espíritus inmundos y eso puede conducir fácilmente a la esclavitud demoníaca. Los espíritus malos estarán muy activos en los últimos días de esta época, promoviendo el ocultismo, la inmoralidad y la violencia y la crueldad. Atacarán la palabra de Dios y la sana doctrina. El derramamiento máximo de actividad demoníaca se verá en el anticristo y sus seguidores. Palabra a recalcar en este pasaje que acabamos de leer es la siguiente: incrédulos. El significado de la palabra incrédulo es la siguiente. Vete al diccionario, vete a la teología, vete a lo que es la traducción hebrea de la palabra, a lo que nosotros tenemos de latín hoy. Incrédulo es lo que yo fui por más de 20 años, nuevamente. Creo en Dios, pero ahí queda, ahí muere. Creo en Dios porque título aquí, porque mi mamá me dijo que tenía que creer en Dios. Y punto. Eso es ser incrédulo. Y acabamos de leer que no se refiere en nada bonito a lo que es ser incrédulo. Incrédulo es creo en Dios y ahí quedo. No me importa la Biblia, no me importa quién es Jesucristo, no me importa quién es el Espíritu Santo, no me importa lo que dice Efesios capítulo 6 versos 12, que hay un imperio, un ejército de demonios. Ahorita vamos a desarrollar ese pasaje bajo la tierra, influenciando a los seres humanos, haciendo que mi vecino y yo nos terminemos cayendo a golpe y matando uno al otro, haciendo que los presidentes, en vez de proteger la nación, actúen como lo que están actuando: terrorismo prácticamente, genocidas. La misma historia nos habla a nosotros, pero la misma historia, si no aprendemos de ella, nos vuelve a repetir la lección. Por eso siempre es importante recalcar: la única diferencia entre un creyente verdadero de Dios, Jesucristo y la palabra es una sola palabra, valga la redundancia. A la diferencia de personas en el mundo, se llama decisión. Decisión. Yo me decidí hace 3 años aproximadamente a creer en Dios, pero no en el Dios que me enseñaron. Yo me decidí a creer en el Dios de la Biblia, en Jehová, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la historia de la humanidad que fue dividida por un antes y un después de Jesucristo, en los profetas, en los apóstoles, en Adán y Eva, en el Apocalipsis, en el Arca de Noé, en Isaías, Zacarías, en Marcos, en Lucas. En otras palabras, en el paquete completo. Cuando nosotros nos metemos en la película, así como cada ser humano, tú te pones a analizar, cada ser humano está viviendo su propia película. El ladrón, el homosexual, el narcotraficante, el malandro, el policía que es más malandro que cualquier otro, el genocida, el violador, el secuestrador. Cada ser humano está viviendo su propia película. Y esto es lo que Dios nos invita a nosotros, a que nos metamos en la película que Dios tiene para nosotros, a creer en ese misterio de la cruz, a traspasar los horizontes de nuestra mente, creyendo en lo que no vemos y dejar de creer solamente en lo que no vemos. Eso se llama el empirismo. Creo en lo que veo solamente. Eso es ser una persona empírica. Si no veo, no creo. Y la palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que no tengo y tener seguridad en lo que yo no he visto. Esto choca con la mente humana, nadie lo puede negar. Cuando yo leí este pasaje yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo yo estar seguro de algo que no he visto y estar completamente con confianza en algo que yo no tengo? Es el misterio, es parte del misterio que a nosotros nos envuelve. Pero ahí es donde está la cosa, que Dios dice que si me crees yo hago, si me crees te protejo, si me crees yo estoy contigo. Por eso la palabra dice, los que perseveran hasta el final, estos serán salvos. Por eso la palabra dice, no todo el que me llama Señor, Señor,
va a ir para el baile o va a ir para el cielo, sino los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo, a pesar de que crecimos en pecado, nacimos en pecado, crecimos viendo todas las locuras que crecimos viendo, llegue un momento en nuestra vida que marque un antes y un después. Pasar de la droga, del cigarro, del alcohol, de la prostitución, del sexo loco, de lo que nos pone el diablo en bandeja de plata. Cada día, pasar de eso a una vida completamente diferente, con una visión completamente diferente. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, porque la palabra de Dios dice que mi ciudadanía está en los cielos. Entonces, llega un momento de nuestra vida que nosotros tenemos que decidirnos en quién creer. ¿Creo en lo que me enseñó mi mamá y mi familia y mi hermano y los vecinos y lo que yo crecí viendo? ¿O me decido a creer en Dios, en Jesucristo, como dice la palabra? Para ver ese auto mejor, ese trabajo mejor, esa pareja mejor, ese viaje que tanto he querido hacer, alcanzar metas, logros, dejar un legado de una u otra manera en esta cuestión que llamamos vida. Y así, al mismo tiempo que nosotros estamos trabajando en la vida después de esta, nosotros comenzamos a ver resultados y vemos resultados, el fruto de ser diferente en una humanidad donde la mayoría de personas buscan ser la copia de otros. Esto es un tema tremendo que estamos desarrollando hoy, porque así es como nosotros neutralizamos esta plaga que está matando a miles de personas, que ya lleva una cantidad que relativamente no es nada. Parece irónico, pero no es nada. Para lo que se viene después de la Tercera Guerra Mundial, la tribulación, todo esto es nada. La palabra nos dice que solamente después de la Tercera Guerra Mundial va a sobrevivir 1/4 parte de la población. O sea que si somos aproximadamente 8.2, 8.4, 8.5 mil millones de personas en el planeta, sacando un estimado, ¿cuántos vamos a sobrevivir? 2 punto tanto, 3 punto tanto mil millones de personas. Estas son cuentas que nosotros debemos de sacar. Estas son cosas que nosotros realmente debemos de prestarle atención. Porque la verdad es esta, ni siquiera sabemos por qué existimos. El tema de la evolución ya lo hemos hablado, pero vamos a tomarnos unos segundos. La teoría de la evolución, para comenzar, es una teoría, por eso quedó como teoría. Una teoría, hablando en el lenguaje profesional, es eso, una teoría, un concepto similar o cerca a algo que se puede ejecutar. Por eso continúan buscando el eslabón perdido. La materia que se mueve en el mundo. La materia no puede crear conciencia, la materia no puede crear conocimiento, por eso continúan buscando el eslabón perdido. Y por el otro lado, Jesucristo, Dios nos dice, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Jesucristo. Y tú te pones a analizar la historia de la humanidad. Hitler se lo creyó. Saddam Hussein creyó que él tenía la mente de Cristo. Los terroristas, los genocidas, los violadores, los personajes históricos a través de los imperios mundiales desde Babilonia, Persia, Medo-Persia, los griegos, Alejandro el Magno, hasta llegar al imperio romano. Todos estos personajes históricos creyeron que de una u otra forma hay un poder aquí, intelectual, un poder capaz de crear y de destruir. Entonces la pregunta en este momento que cabe a nosotros hacernos es la siguiente: ¿en qué estamos creyendo realmente? Si tú eres una persona que en este momento tiene miedo, tiene inseguridad, está indeciso de para dónde va después de esta vida, cuando deje este cuerpo, si lo agarra esta plaga, si lo agarra una bala perdida, si lo agarra la Tercera Guerra Mundial y ¡boom!, voló en pedacitos. ¿Estás seguro de para dónde tú vas después de dejar este cuerpo?
Eso es lo único que importa al final de todo esto. ¿Para dónde vamos después de esta vida? Jesucristo lo dijo, aún estando muerto, el que muera, pero crea en mí, vivirá. Esto es maravilloso. El misterio, las 3 preguntas del millón. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? Jesucristo, nuevamente Jesucristo. El único ser que respondió estas 3 preguntas, el ser que dividió la historia de la humanidad. Jesucristo dijo, Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la mayoría de personas conocen este pasaje porque es muy conocido popularmente, históricamente, culturalmente, es muy conocido. Pero ¿qué es lo que sucede con este versículo? Cuando nosotros lo desglosamos, nos damos de cuenta que Jesucristo lo que le ofrece a la humanidad no es cualquier cosa. Él dijo, Él es el camino ¿a qué? Pues a una vida diferente, a una vida con sentido y con propósito. Él dijo que Él es la verdad absoluta en el universo. Él es la verdad en este mundo de hipocresía y de mentiras, donde tristemente ya no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios familiares. Y Jesucristo dijo que Él es la verdad. Él es la vida, dijo de último. La vida, todas las civilizaciones mundiales, todos los grupos étnicos, todas las poblaciones a través de la historia siempre han creído en algo después de la vida, algo después de la vida. Los egipcios, los indios, los hombres de piedra, todos los seres humanos han creído de una u otra forma en la vida después de esta. Y Jesucristo dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin duda alguna es la vida después de esta. Y esta es nuestra esperanza como creyentes, que algún día cuando dejemos este cuerpo, algo mejor esté. Por eso luchamos contra la corriente del mundo como creyente yo. Por eso ya la vecina que me toca la puerta no le abro. Por eso ya cuando me ofrecen cigarro ya no fumo. Por eso a emborracharme ya no me emborracho. Por eso la mayoría de cosas en el mundo que continúan descomponiendo esta mente, este potencial que tenemos aquí es tan controversial. Es tan controversial porque tú te pones a ver y el planeta está dividido en 2 personalidades. Las personas que creen en Dios completamente, Dios, Jesucristo y la palabra. Dios, Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo. Y el otro grupo de personas que creen solamente en Dios. Y ahí se quedan. Mejor dicho, como estuve yo por más de 20 años de mi vida. Que solo decía creo en Dios aquí, pero hacía lo que me venía en gana y me fue de la patada, a tal punto que me intenté quitar la vida por más de 2 veces, teniendo dinero, teniendo mujeres, fumando droga, teniendo una vida desastrosa. Y fue ese mismo hueco en el que yo quedé con todo eso encima, porque el gozo de verdad lo da Jesucristo, el autor, el dador de la vida. Cuando mis ojos espirituales son abiertos y yo caigo en cuenta del hueco en que estaba, ahí es cuando yo digo, wow, la cosa era en serio. Porque a pesar de que nosotros no conozcamos mucho de la Biblia, nosotros sabemos, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, que tenemos la semilla de la eternidad dentro de nosotros. Nosotros sabemos que hay algo bueno y hay algo malo, que hay algo oscuro y hay algo que da luz, hay algo que da vida, hay algo que da seguridad y confianza, y hay algo que nos aparta, que nos disminuye, que nos hace sentir de una u otra forma culpables. Y es esa culpa la que nos aparta de Dios, es esa culpa la que nos cierra las puertas, es esa culpa que tú y yo sabemos que se siente cuando hacemos mal, cuando mentimos, cuando robamos, cuando tenemos sexo fuera del matrimonio.
Es esa culpa la que no nos permite avanzar y la que no nos da autoridad, la que no nos permite hacer nada contra las cosas que están sucediendo, como esta plaga que está pasando ahorita. Porque esta plaga fácilmente se puede definir como una de las plagas de Egipto. Conocemos la historia de Egipto, Faraón, y las plagas son las mismas. La palabra de Dios dice, no hay nada nuevo en la tierra que no haya sido antes, sino que si nosotros prestamos atención un poquito nada más al mundo espiritual que no vemos, escúchame esto con cuidado, el mundo espiritual que no vemos con los ojos físicos, no lo vemos, pero sentimos sus impactos. Puedo sentir como el vecino me quiere picar en pedacitos. Puedo sentir como una persona me tiene egoísmo, me quiere matar, me quiere hacer una cosa, me quiere hacer otra. Podemos sentir el impacto del enemigo a través de las personas. Por eso la Primera, Segunda Guerra Mundial, por eso la maldad va creciendo como va creciendo. A pesar de que el diablo no está al lado de nosotros haciéndonos así, mira, ve y golpea a aquel, mira, ve y roba, sentimos la voz, escuchamos la voz que nos dice, déjate llevar por esto, déjate llevar por lo otro. Y como no estamos en contacto con la palabra, pues terminamos cayendo. O como el vecino lo hace, como fulano lo hace, pues yo también voy a probar, voy a experimentar, voy a ver cómo me va. Y muchas veces no es hasta que estamos en un hospital, en una prisión, o muchas veces supongo que hasta después que están las personas, después de esta vida, es que caen en cuenta y dicen así como el rico y Lázaro. Después de esta vida fue que cayó en cuenta de que estaba haciendo mal. El rico, la historia de Lázaro y el hombre rico en el libro de Lucas, capítulo 16. Unos minutos en el infierno prácticamente es lo que la Biblia nos muestra en ese capítulo. El rico y Lázaro. Entonces, así es como nosotros neutralizamos esta plaga. Queremos que no nos ataque, queremos que no nos infecte. Bueno, metámonos en la palabra, cubrámonos con la sangre de Jesucristo, pero tenemos que agarrar el paquete completo, Dios, Jesucristo y la palabra. No es que nada más me voy a cubrir con la sangre de Jesucristo, pero ya después de las 12, de las 5 de la tarde, me voy a fumar un cigarro de marihuana, me voy a emborrachar o voy a tener sexo sin haberme casado. Eso no se puede. Y esto es lo que choca con nuestra mente, con esta mente de hormiguita que nosotros tenemos, que es difícil, es verdad, nos cuesta, porque esta carne es más mala que el mismo diablo. Pero tú te pones a ver y tiene sentido. Es simplemente algo diferente por algo diferente. Yo actúo diferentemente a como actúa la mayoría de personas en el planeta. Por eso yo puedo esperar algo diferente en mi vida. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Actúa diferentemente y te va a ir diferentemente. Actúa diferente a como actúa tu familia, a como actúa tu madre, a como actúa tu pareja muchas veces. Mantente fiel ante mí. El primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y con tu mente, por encima de cualquier cosa, y te irá bien todos los días de tu vida. Estas son palabras tremendas que yo mismo me estoy predicando a mí mismo, ¿sabes? Porque ahí está la respuesta: creer en Dios con el paquete completo. A la mayoría de personas les gusta bendiciones, que Dios te bendiga y tal, y te favorezca, y bendiciones, y que Dios me bendiga en este día, y me cubro con la sangre de Jesucristo. Y está muy bien, es bonito, es aceptable, es algo lógico y radical. Pero la cosa viene cuando nos salimos del carril, como el tren que va por el carril y se sale. No va a poder continuar, y si continúa, continúa bien mal. Y es lo que nos pasa a nosotros. Creemos en Dios para que podamos realmente rechazar, refutar, neutralizar esta plaga y cualquier otra plaga. No es nada más este virus, porque esto es principio de dolores solamente. Principio de dolores, de acuerdo al libro de Mateo. Lo que debemos es de creer en la palabra de Dios completa.
Yo no sé la palabra de Dios completa, yo no he leído el libro de la Biblia completo y tampoco creo que lo lea, pero tú y yo sabemos que lo que nosotros conocemos de la Biblia es suficiente. Es suficiente para cambiar nuestra vida, para marcar un antes y un después, para que nuestro rumbo se convierta en otro, y no lo que venía haciendo, no lo que por unos años, no lo que crecí viendo, no lo que me enseñaron, no, es momento de que yo marque un antes y un después en mi vida, de que me impacte a mí mismo. Es momento de que yo me diga a mí mismo en qué estoy creyendo y si estoy seguro. Esta es la pregunta más válida en toda esta cuestión que llamamos vida. Si estamos seguros de para dónde vamos después que dejemos este cuerpo, como dice Hebreos 9:27, que va a llegar el día que dejemos este cuerpo y vamos a estar frente a la presencia del Creador rindiendo cuentas de todo lo que hicimos. Entonces, con esto terminamos este mensaje. Vamos a hacer una oración para neutralizar, ¿me entienden? Neutralizar lo acabamos de leer, la definición de neutralizar. Vamos a leerla de nuevo. Hacer que disminuya o que quede anulado el efecto de una acción o cosa mediante otra contraria que lo contrarresta. Entonces, para que algo pueda ser neutralizado, tiene que haber otra cosa. Padre, en este momento te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú, Señor, neutralizando toda plaga, toda enfermedad, toda mentira del diablo, toda patraña, toda mentira que intente ponerme en mi mente, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo preparando mi mente, preparando mis pensamientos, alineando, Señor, mi conciencia para estar claro, para estar firme, para ver quién es realmente mi enemigo y no seguir peleando con las personas que tenemos alrededor, porque no son las personas, sino la influencia demoníaca que cada una de las personas tiene en este planeta. Entonces, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú mostrándonos, permitiéndonos ver qué es lo que vale la pena realmente en este mundo. Y te pedimos, Jesucristo, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, para entender lo que tenemos que hacer, para estar bien contigo, para estar seguro de que cuando deje este cuerpo y todo lo que estoy haciendo, el esfuerzo aquí por ser diferente, valga la pena, Señor. Dame fuerza, dame sabiduría para hacer tu voluntad, Señor. Y que en aquel día cuando esté frente a ti pueda decirte con gozo, gracias por pensar en mí antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios capítulo 1, versos 4, que Jesucristo nos escogió. Esto es maravilloso. La palabra dice en Efesios que Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Entonces vamos a pedirle a Dios eso, sabiduría para hacer la voluntad de Dios, no para creer en mí, no para creer en el pastor, porque ya no sabemos ni siquiera en quién creer. Esta es la verdad. Por eso hay que pedirle sabiduría a Dios. Por eso yo siempre le digo a las personas, no me creas a mí, pero eso sí te pido, confirma lo que yo te estoy compartiendo. No creas en nadie, sino confirma. Y si algo te sirve, úsalo y punto, así de fácil. La palabra de Dios dice, Dios no envió a que le crean a los cristianos. No, Él dijo, créanme a mí. Pero de una u otra manera, nosotros tenemos que armar el rompecabezas. Y por eso es que la palabra tiene que ser predicada, para que nosotros conozcamos. Porque la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero el mundo está tan infectado, el diablo está haciendo tantas cosas que realmente es verdad, ya no se sabe ni siquiera en quién creer. Pero tenemos una base, antes de Cristo
y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Esa es una buena forma para comenzar la búsqueda, la investigación en todo este misterio que llamamos vida. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que te cuide, que te proteja a ti, a los tuyos, y a neutralizar esta plaga en el nombre de Jesucristo, con el poder que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Recuerda, cada ser humano en este planeta está viviendo su propia película. Y nosotros, como creyentes en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, debemos meternos en nuestra película. Así es como nosotros podemos neutralizar esta plaga. Cada ser humano está viviendo su propia película. Recuerda estas palabras. Cada ser humano está viviendo su propia película. Y no tengas miedo. No tengas miedo a ser diferente. Porque la gente siempre ha hablado, va a hablar y hablarán de más. Hagas lo que hagas y hagamos lo que hagamos. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que te cuide, que te proteja. Y nada, a reprender al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Boom, nos vemos luego.